El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y, llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. En el Evangelio que acabamos de escuchar hay unas cuantas notas que sería interesante subrayar. Primero, el espíritu de oración de Jesús. Jesús venía de la sinagoga de rezar. En segundo lugar, se sentía bien en familia. Había dejado su familia de Nazaret, posiblemente San José habría ya fallecido, pero él encuentra su familia en la comunidad cristiana inicial de los seguidores de Jesús. Y está con Pedro. Y allí no solamente vive la vida familiar porque se siente a gusto, sino que además está atento a las necesidades de esa pequeña familia. Pequeña o grande, pero bueno, solo conocemos a dos personajes. A la suegra, por lo tanto, tenía mujer, San Pedro, y a San Pedro y a los que le acompañaban. Y después, además de curarla, a la suegra, se dedica a la predicación. Y no solo allí, sino que se abre al mundo entero. Y esto es algo, que en estas pequeñas notas podríamos también encontrar puntos de reflexión cada uno de nosotros. La primera, y solo incido en esta porque me gustaría reflexionar un poco sobre la primera lectura. Jesús se sentía bien en una comunidad inicial, no en su familia, sino en su familia, por así decir, de sus seguidores, lo que podríamos llamar nuestra comunidad, la parroquia, los hijos de Dios. Y la gran pregunta es si nosotros hacemos de nuestras comunidades lugares donde nos sintamos bien, como en familia. Si hacemos lo posible para que así sea, y si por otro lado nosotros nos sentimos bien. Esta es nuestra familia, no solo de sangre, sino familia de los hijos de Dios. Pero, pasando a la primera lectura, y brevemente, se nos dice que San Pablo los trata a los de Corinto como a niños. Pero curiosamente, y lo hace con tono de crítica o de observación. Pero hemos escuchado a Jesús decir muchas veces: el que no se haga pequeño, niño, como este niño, no entrará en el reino de los cielos. Y aquí tenemos dos aspectos de lo que es ser niño.
Uno, el primero, que tiene que continuar siempre, desde que somos pequeños hasta que llegamos a la ancianidad y a cerrar los ojos. Para entrar en el reino de los cielos es necesario ser niño, y en esto tenemos que poner nuestro empeño, que no es solo un empeño, sino un don de Dios. ¿Y qué quiere decir niño en este sentido? Ser sincero, confiado, abandonado, alegre, puro, lleno de fe. Llamaríamos incluso de facilidad a creer. Esta infancia espiritual tiene que continuar siempre. Pero hay otra infancia que tenemos que dejar, y es a la que hace referencia San Pablo. Es la infancia de nuestra pequeñez de comprensión, de vivir incluso la fe. Él llega a decir, y esto lo entenderán muy bien las madres, que hay que darle leche, y después se le da papillita, y después se le da estos potitos de fruta, y después, poco a poco, nadie le da un pollo a un niño recién nacido, porque se moriría. Y aquí tenemos el aspecto de cómo Dios se pliega ante nuestra condición humana, lo que se llama en teología la condescendencia divina. Él se adapta a nuestros procesos, Él nos eleva, quiere que dejemos de ser niños en este segundo sentido, no en el otro, pero al mismo tiempo se adapta a nuestras necesidades y a nuestras capacidades. Nos da leche al principio, después una papillita, después algo más sólido, hasta llegar a comidas sustanciales. Y en este segundo sentido debemos agradecerle a Él que se adapte, porque si no perderíamos muchas veces el ánimo. Leemos una historia de un santo y dices, ¡ay Dios mío, qué lejos estoy de Él! Claro que estás lejos, porque posiblemente seamos todavía en este sentido pequeñitos. Pero viendo hasta dónde Él ha llegado, podemos aspirar también nosotros a llegar a esa altura, por la gracia de Dios. Y aspirando, por así decir, se abre nuestro apetito y nuestra capacidad de entender y amar lo que Dios nos quiere revelar. Así pues, en este día en el cual recordamos a la Virgen como amparo de nuestra fe, también de la esperanza y de la caridad, ella que es madre y que tuvo condescendencia, no divina, pero sí humana, casi divina, diríamos, para empezar con los apóstoles, pues que ella nos ampare, nos acoja y que tenga la paciencia, esta sí, divina, de adaptarse a nuestras necesidades, a nuestras pequeñeces, a nuestras faltas de madurez, a nuestras incapacidades, y que ella haga no solo de amparo, sino que abra nuestro corazón, nuestra mente, para comprender y amar a Jesús y poder transmitirlo al otro, al mismo tiempo que mantiene nuestra infancia espiritual, es decir, la humildad, la pureza de corazón, la confianza, la sencillez.